Bien, iglesia, sean todos bienvenidos. Eh, Hemos llegado a la cuarta enseñanza de esta serie, ¿no? Que hemos denominado Reformas para nuestra iglesia local. Y el nombre de esta enseñanza es Cómo mantener una iglesia sana. Yo aquí quisiera hacer una aclaración, ¿no? Porque en el estricto rigor toda enseñanza busca un poco esto. De una u otra forma, toda enseñanza bíblica que damos cada domingo. eh, Busca guiarnos hacia lo correcto, por lo tanto también a lo que podríamos definir como una iglesia sana, ¿no? Pero aquí nosotros el domingo vimos un aspecto particular, el aspecto que dice relación con nuestra interacción como creyentes, ¿no? ¿Cuál es la interacción que nosotros tenemos como creyentes? ¿Cuál debe ser el fundamento, la base, la raíz de las relaciones que tenemos entre nosotros? Y cómo nosotros debemos también ser responsables. ¿Cómo mantenemos entonces salud en nuestra iglesia local? Lo vamos a desarrollar en tres puntos, ¿ok? En tres puntos. Hoy me va a estar acompañando en la aplicación y comentarios mi hermano Joseli nuevamente. Tanto Patricio como Sergio se encuentran justificados, digámoslo así, por razones médicas y de trabajo. Vamos a, vamos a ir al primer punto, amarnos como Cristo nos amó. Amarnos como Cristo nos amó. Y ahí fuimos a Juan, capítulo 13 verso 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. Eh, Esto de amarse los unos a los otros en realidad no es nuevo, ¿no? Ya estaba dentro de los mandamientos que teníamos que amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, ¿qué es lo nuevo del mandamiento que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos? La segunda parte del texto, como yo los he amado. Ahí está lo particular, ¿no? Amar al prójimo es un mandamiento que ha sido dado a conocer desde el Antiguo Testamento, pero ahora lo nuevo aquí es como yo los he amado. Entonces, ese es el mandamiento que tenemos por delante y termina el mismo verso 34, ¿no? Así también se amen los unos a los otros. Y este va a ser, iglesia, nuestro desafío constante, nuestro desafío de vida. Mientras estemos caminando en esta vida, debiésemos estar pensando en eso, que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Ciertamente la cruz nos deja un desafío inalcanzable, ¿no? En el sentido de que el Señor Jesucristo, siendo absolutamente santo, nos amó hasta la muerte, pero por un lado es inalcanzable, pero también perseguible, digo yo. O sea, tenemos que perseguirlo, tenemos que llegar a tener esto como meta, ¿no? De amar, de amarnos, y de amarnos incluso hasta la muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero entre el tránsito del Señor Jesucristo, desde que Él llamó a sus discípulos hasta que se entregó en la cruz, también dejó ejemplos prácticos que los compartíamos el día domingo, ejemplos prácticos de amor. Los discipuló, los llamó, los sirvió y tal como vimos durante la predicación, les sirvió y les perdonó. Y eso también tiene absoluta relación con el amor. No vamos a poder amar a menos, perdón, no vamos a poder servir a menos de manera genuina si no amamos. Y mucho menos vamos a poder perdonar si no amamos. Por lo tanto, eso es elemental en este ejercicio del amor. Porque el amor se va a manifestar, eh, si bien podemos manifestarlo a través de verbalmente, ¿no? También tiene una cuota ahí, pero lo más importante que el Señor nos muestra es que Él amó a sus discípulos y nos amó también a nosotros a través de actos, ¿sí? A través de actos que vienen a dar cuenta de ese amor. Em, Muchas veces nosotros no llegamos no tenemos esto como meta. Yo creo que ese es el gran propósito práctico para nosotros de cara a esta enseñanza. Em, Ponernos como meta, amarnos los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos amó. Y perseguirlo, no lo vamos a hacer de manera perfecta, pero perseguirlo. Y para eso debemos estar entonces en una constante evaluación y tomar medidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sacamos nada con decir, bueno, yo no, la verdad es que no amo tanto a mis hermanos como debiese amarlos,
Y, y bueno, y ese es mi análisis y yo no voy a hacer nada. Frente a cualquier enseñanza de la palabra del Señor, nosotros debiésemos tomar medidas, decisiones. Dicho esto, ¿no? De la verdad del amor que debe caracterizarnos, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer de cara a esta enseñanza. ¿Qué cambios yo voy a propiciar de manera práctica e intencional para llegar a amar a mis hermanos como Cristo nos amó a nosotros? Y ese es el desafío que tenemos por delante. El verso 35 añade algo muy importante, ¿no? Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si se tienen amor los unos por los otros. Por lo tanto, iglesia, el amor va a ser el sello verificador de los verdaderos discípulos. Todos tenemos la experiencia de haber tomado un billete, ¿no? Un billete tiene ciertos sellos que nos permiten ver cuando es auténtico o no. En el caso de los billetes de acá de Chile tienen varias particularidades. Usted puede tocarlo y tiene una textura especial el billete, puede mirarlo, ¿sí? Y también se va a dar cuenta de ciertas características, ciertos hologramas, incluso lo puede poner a la luz y va a ver un sello de agua, digamos. Tiene varias formas de verificar un billete cuando es verdadero o cuando es falso. Dicho esto, el sello verificador de un verdadero discípulo de Cristo y de los discípulos de Cristo de manera plural es el amor, ¿sí? En términos bíblicos, el amor. Quizás eso no lo dijimos el día domingo, pero obviamente es el amor en términos bíblicos. El amor en términos bíblicos no es complaciente, no es permisivo, ¿sí? Es un amor que cobija, que abraza, pero que también corrige, ¿sí? O sea, a veces alguien podría tener esta idea hollywoodense o romántica del amor. Sin embargo, el amor bíblico también corrige. Ahí siempre citamos al autor de Hebreos que dice que el padre que ama a sus hijos los corrige. Entonces también el amor tiene esa cuota, ¿no? de corrección. Si el Señor nos dejara sin corrección, en realidad no somos sus hijos. Eh, entonces también tenemos que considerar eso, ¿no? Que el amor es tanto abrazar, cobijar, discipular, como dijimos antes, perdonar, pero también muchas veces corregir. Y tal vez es el aspecto que menos nos gusta del amor y que a veces no comprendemos a totalidad en el momento, pero en perspectiva y tal vez en el tiempo sí vamos a entender cuando el Señor a través de distintos medios nos ama y nos corrige. También tenemos que estar dispuestos para ello, ¿no? Si usted considera que ama, yo creo que tendríamos que ser absolutamente robots para pensar que no amamos en ninguna medida. Yo creo que todos tenemos esta facultad dada por Dios. Ahora esta facultad debe ciertamente ir en crecimiento, producto que en nosotros habita el Espíritu de Dios, producto que somos enfrentados a su palabra. Entonces, si nosotros amamos, también tenemos que tener en consideración que debemos seguir haciéndolo. Y ahí me parece necesario volver a citar la realidad de los tesalonicenses, quienes sí amaban de manera genuina, lo habían aprendido de Dios, dice el apóstol Pablo, primero a los tesalonicenses 4 9 10. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Se da cuenta como en Tesalónica, una iglesia modelo, esta realidad del amor estaba bien instalada? Los hermanos en Tesalónica, en efecto, se amaban los unos a los otros. Pero, verso 10, ¿sí? El apóstol Pablo no se conforma con eso, o más bien Dios, el Espíritu Santo, no se conforma con eso. Dice, pero en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Un amor que iba más allá incluso de la denominación local, podríamos decir. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Entonces, tenemos que también recibir esta exhortación apostólica nosotros como creyentes, nosotros como miembros activos de esta iglesia local y recibir el mandamiento de amarnos también más y más. Es lo que nos está mandando la palabra del Señor. Y bueno, para terminar este primer punto, antes de darle el paso a Joseli, pensemos en esto de manera práctica, iglesia. ¿Qué actos de amor podemos dar hoy de manera particular? ¿Qué actos de amor pudiese yo agregar a mi estilo de vida
mirando a mis hermanos, ¿sí? Conociendo a mis hermanos, eh, de manera a hacerlo más visible, más palpable el amor entre nosotros. Piense en ello y pídale al Señor poder ponerlo por obra, ¿no? Poder manifestar ese amor de manera práctica a sus hermanos de la fe. eh, y un buen también, una buena meta sería también tal vez no tanto a los que nos caen mejor o a los que tenemos mejores relaciones, porque eso también podría ser un poco más fácil, sino tal vez aquellos que desconocemos, que no conocemos del todo bien. Podría ser también una buena meta para nosotros como una iglesia local que no tiene tantos integrantes, por lo tanto podemos llegar a hacerlo. Así que dejo ahora también a mi hermano Joseli para que compartan este primer punto. Amén, pastor. Y sí, el tema del amor es bastante vital en la vida de, obviamente, nosotros como creyentes, porque como bien vimos en el pasaje, es un sello que demuestra, obviamente, nuestra realidad espiritual, que estamos unidos en Cristo, obviamente. O sea, Él es nuestra fuente primaria de amor, el Dios como tal, ¿no? Porque Él manifestó ese amor genuino y imperfecto por nosotros, aunque obviamente ninguno de nosotros merecía eso. Al contrario, o sea, si por merecerlo era condenación eterna. Entonces, claro, en Filipenses también vemos pasajes donde dice que el Señor se despojó de todas su, por así decirlo, sus prerrogativas divinas para hacerse obviamente un siervo y humillarse, obviamente para poder servir y mostrar amor por personas y seres que no lo merecen. Y obviamente no hay nada que el Señor nos pida que no sea algo que ella haya hecho primero antes. Entonces tenemos un ejemplo práctico en Cristo, básicamente para este tema de cómo como creyentes y cristianos, obviamente, podemos reflejar ese amor en los unos por los otros. Entonces, es importante que mantengamos siempre esa mirada puesta en el Señor como nuestra principal modelo de esto. Ya que en ese pasaje de Juan 13, perdón, se establece ese principio del amor, o sea, como un mandamiento, o sea, no como un tema de una opción, sino que es la única manera en que nosotros podemos vivir la vida cristiana. O sea, no es como una opción de que es mejor, sino es la manera y el parámetro que se ve en la Escritura, que vivamos de tal forma. Claro. Entonces, nunca perdamos de vista ese centro del amor en nuestras vidas, porque como también vimos en pasajes como en 1 Corintios 13 que hace bastante énfasis en el tema del amor. O sea, podemos hacer lo que sea, obviamente, por obligación o por querer, no sé, mostrarnos ahí que estamos haciendo algo, o cualquiera que sea la motivación, pero si no es el amor el que nos está moviendo, entonces ahí tenemos que empezar a evaluarnos el tema de por qué estamos haciendo las cosas para el Señor, obviamente. O sea, el Señor conoce nuestros corazones, no nos vamos a engañar nunca de ninguna manera, o obviamente a la vista de nuestros hermanos podrá parecer que sí, estamos haciendo las cosas en amor o qué sé yo, pero el Señor sí conoce plenamente las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Así Amén. que tenemos que estar constantemente con ese termómetro, por así decirlo, espiritual midiendo esto. Y sabemos que este tema del amor, como también lo dice en Gálatas 5:22, es un fruto del espíritu, que se va obviamente desarrollando a medida que yo me someto más al Señor. O sea, no es que una vez que me vuelvo cristiano ya ese amor viene el paquete completo y está perfeccionado, no. O sea, es un constante morir al yo, por así decirlo, y mirar más al Señor y buscar esa semejanza a Cristo, que es nuestra como meta final, o sea, en esta tierra. Sabemos que Amén. difícilmente podemos cubrir o intentar hacer las cosas que el Señor hacía, pero el Señor nos los manda y porque nos da su espíritu es que podemos hacerlo, no perfectamente, pero sí tenemos ese corazón inclinado a buscarlo. Entonces, como estamos obviamente tratando igual temas de la oración en todos estos días, es una buena forma, obviamente, de acercarnos al Señor en oración para que nos pueda dar ese amor genuino del que Él ya nos demostró y del cual nosotros debemos demostrar también como hijos de Dios. O sea, para ser un fiel reflejo de su imagen también. O sea, no, también lo dice en Primera de Juan, o sea, que nadie puede decir que ama a Dios y al hermano no lo aborrece. O sea, estaremos mintiendo descaradamente en ese sentido. Entonces, capazmente nadie siente un odio por un hermano en la iglesia o algo así similar,
pero tampoco manifiesta como ese sentir de velar por el bien de los demás, de los hermanos, si está pasando por alguna necesidad, ni me preocupo. Entonces hay preguntas que debemos estar haciendo como para ir analizando estas cosas. O sea, como por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que llamamos a algún hermano o que visitamos a algún hermano porque tenía tiempo sin asistir a la iglesia? O sea, ¿lo hemos estado haciendo de forma obviamente consciente o es que estamos esperando a que alguien más lo haga? Entonces, o cuántas veces hemos orado de forma específica por aquellos hermanos que notamos que están como desanimados o como un poco apagados, o simplemente lo dejamos pasar y pensamos, no, eso es un tema que el hermano tiene que tratar con el Señor directamente. O cuántas veces, como también comentaba el pastor, con humildad y en amor hemos podido escuchar a algún hermano en momentos difíciles o también ser reprendidos. Sí, que hemos estado actuando mal y alguien nos dice algo en el Señor en amor para corregirnos y más bien en vez de aceptarlo, nos molestamos. O sea, Mm. son preguntas que constantemente debemos estar pensando. ¿Y o cuándo fue la última vez que yo exhorté a otro hermano porque estará viviendo de forma que al Señor no le agrada? O sea, y por temor a no sé, a que el hermano me viera mal o se molestara, yo simplemente me quedo callado. Pero ahí no estoy manifestando esa muestra de amor que el Señor nos pide, o sea, porque tenemos que también exhortar a nuestros hermanos y ser exhortados también para edificación y corrección también. Entonces es importante meditar en estas cosas. Y con eso quería comentarle. A ver, gracias, Joseli. Ahí se añadieron entonces unas preguntas también para nuestro propio diagnóstico y aplicación, amados hermanos. El segundo punto que obviamente se desprende del asunto del amor es el servicio, ¿no? El servicio y el pasaje que nosotros vimos es el pasaje donde el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Esto está en Juan capítulo 13. Leímos solamente el verso 12 al 17. Yo quiero leer el 14 para recordar, porque aquí viene el desafío que hace el Señor Jesucristo luego de este acto. Dice, pues, si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Se acuerdan que antes también había dicho que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó? Ahora el Señor Jesucristo pone en evidencia este amor en un acto de servicio y también desafía, podríamos decir así, a sus discípulos a que ellos se amen los unos a otros. Lo cierto es que el que ama a Cristo va a servir a su hermano, va a servir a su hermano o a sus hermanos o hermanas, ¿cierto? Y buscará también la manera de hacerlo, buscará la posibilidad de hacerlo si es que no lo tiene del todo claro. Va a ser intencional en buscar el poder servir al Señor sirviendo a sus hermanos. No podemos tener la actitud del Señor, ¿cierto? De servirnos los unos a los otros y permanecer en egoísmo. No podemos tener la actitud del Señor de servicio y no querer servir, así como si fuese también una opción el no servir. Dios nos ha puesto a todos en, digámoslo así, en esta iglesia local para que cada uno de nosotros pueda también de alguna forma servir a otros. ¿Sí? No todos vamos a servir de manera idéntica, porque tampoco tendría mucho sentido, pero sí tenemos que servir todos de manera complementaria. Ahí está, obviamente, eso adosado al tema de los dones. Cada uno sirve entonces en el don que Dios le ha dado y muchas veces también podemos llegar a hacer mal uso o mala administración de los dones. Tenemos entonces el deber de poder, de querer también involucrarnos de manera activa y comprometida en este asunto de bendecir a otros. Debemos procurarlo, ¿sí? Debemos procurarlo, debemos quererlo. Y yo también les decía esto, se los recuerdo, no necesitamos un puesto, no necesitamos un nombramiento para poder servir al Señor en algún área. Eh, Hay tantas posibilidades para hacerlo, ¿no? Desde lo práctico que conlleva, por ejemplo, nuestro propio servicio dominical y todo lo que yo decía el día domingo, hasta, como decía antes José, hasta llamar a alguien, hasta visitar a alguien, orar por alguien también es una forma de servicio, podríamos decir, interceder a favor de alguien.
y esas maneras también son igualmente válidas, ¿no? Hay lindos ejemplos acá de personas que como yo lo decía recién, sin que nadie le pidiera ni lo nombrara, de de manera instantánea, podríamos decir, han colaborado desde que prácticamente han llegado a la iglesia. ¿Sí? Buscaron la manera de ayudar, de servir y bueno, tal vez, obviamente, ahí puede haber un don de servicio involucrado, ¿por qué no? ¿Cierto? El don de servicio como tal. Pero si bien existe el don de servicio, también existe la responsabilidad de que cada uno de nosotros sirva al Señor, ¿sí? En el don que Dios le ha dado. Entonces tenemos esa gran gama, ¿no? Que debe siempre estar apuntando a las necesidades de otro y que nosotros también podamos tener la suficiente humildad para imitar a Cristo. Recordemos lo que Él hizo. Él tomó el lugar del siervo, el lugar del esclavo en nuestro pasaje que ilustra el servicio. Él, pues, se puso a lavar los pies de los discípulos. De hecho, ahí mismo muestra que Pedro no quería en primera instancia que el Señor le lavara los pies porque él sabía lo que eso significaba y quién habitualmente lo hacía. Entonces, no. Pero el Señor Jesucristo insistió, finalmente Pedro aceptó. Eh, entonces no hay labores, no hay áreas de servicio insignificantes para Dios. No hay áreas de servicio que no tengan importancia para Dios. Lo que tú te has dispuesto a hacer para el Señor en el don que Dios te ha dado, o quizás en el descubrimiento de un don también, es importante. Porque a veces no tenemos muy claro, bueno, cuál es mi don, no lo sé, pero como se ha dicho en repetidas ocasiones, ¿dónde tú vas a descubrir cuál es el don que has recibido? En el contexto de la iglesia, porque ahí está el cuerpo de Cristo, es el escenario diseñado por Dios para que nosotros descubramos nuestros dones. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, lo vas a hacer allí, sirviendo, tal vez, sirviendo en distintas áreas y en algún momento también Dios va a traer una certeza, una convicción y te va a mostrar esto es lo que yo puse en tu corazón para servirme. Pero si nosotros estamos alejados, aislados, si no nos involucramos con las necesidades de otros hermanos, con las necesidades de la iglesia, difícilmente, hermanos, vamos a poder descubrir el don, difícilmente vamos a poder servir a otros. Entonces, no tenemos que aislarnos, ¿no? Tenemos que siempre tratar de involucrarnos con otros hermanos y con también con las necesidades, llamémoslas así, macro de la iglesia, ¿no? Las necesidades esas que dicen relación con las cosas que hay que hacer de manera práctica. Son importantes también, porque tienen que ver también con el servicio a Dios y con el servicio de adoración que todos juntos levantamos cada domingo. Así que tiene esas dos aristas, ¿no? No pensar que cuando servimos al Señor yo no puedo servir porque yo no, bueno, yo no estoy en la parte técnica, yo no canto, yo no predico, yo no coordino, o yo no recibo la mercadería, entonces no hay más áreas. No, bueno, eso es una parte. La otra parte tiene que, también muy importante con nosotros como personas, al bendecir, al orar, al visitar, al preocuparte, al tratar de establecer una conversación con alguien también de manera intencional otra vez y poder conocerle, poder conocer sus necesidades, para poder orar, para poder compartir. También son formas de servicio. Así que eh, no importa la tarea, eso debiésemos pensar todos y cada uno de nosotros, no importa la tarea, si el Señor ha dispuesto que lavemos pies, que tal vez hagamos lo menos importante a los ojos de los hombres, no importa, porque el Señor estuvo dispuesto a tomar el lavatorio, la toalla y lavar los pies de los discípulos y les dijo de manera directa, así tienen que hacerlo ustedes. Y así tenemos que servirnos, iglesia, los unos a los otros, porque somos finalmente cada uno de nosotros, si nos ha alcanzado la gracia del Señor, somos deudores. Somos deudores y tenemos entonces que servir al Señor sirviéndonos unos a otros. Dejo a mi hermano José y también para que hable sobre el servicio. Amén, pastor. Sí, esta área es también súper importante en nuestra vida como creyentes, ya que el Señor nos da ese mayor ejemplo también, además del amor, el servicio. O sea, como también parte cardinal de nuestro día a día. O sea, obviamente difícilmente puedo, obviamente, estar lleno del Señor y del Espíritu,
y ver necesidades en la iglesia donde el Señor me colocó para ser edificado y no involucrarme en buscar apoyar. O sea, serían también cosas que tendremos que empezar a meditarlas. O sea, si obviamente yo veo que hay necesidades en mi iglesia local donde el Señor me ha colocado y las veo como muy livianas, o sea, al ver que capaz yo tengo la capacidad o el Señor me ha dado un don para poder usarlo y no lo estoy usando. Por X o Y motivo, o sea, uno es muy bueno siempre para colocar excusas, ¿no? O sea, las Mm. excusas siempre sobran, por así decirlo. Pero difícil, el mismo Señor le decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Entonces, nunca podemos dejar de lado esta parte del tema del servicio y que a veces se malinterpreta mucho, como bueno, el pastor también lo comentaba ahora, que ven el tema del servicio como exclusivamente esos dones que son como más vistosos, o el don del, no sé, del pastor, o sí que si no tengo un nombramiento oficial o algún cargo que sea como todo bien estructurado, entonces no hay más nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer en la iglesia, o sea, en la iglesia nunca van a haber cosas que no hacer, siempre hay cosas que hay que hacer. Amén. Aunque uno no las vea o capaz en el momento crea que está todo funcionando en orden, hay cantidad de cosas que uno puede obviamente aportar para el Señor y para obviamente dar un servicio que pueda bendecir a mis hermanos, que es como el ideal de todo esto. Y también tengo como varias preguntas de análisis sobre estos puntos, ¿no? Que tenemos que estar viendo y meditando. O sea, cuando nosotros vemos alguna necesidad en la iglesia en particular, o sea, ¿cuál es mi primera reacción? O sea, si veo que a la iglesia le falta algo y que las iglesias normalmente tienen eso, que mi reacción es criticar lo que falta o pensar en qué podría hacer para apoyar en esa área. Porque se puede dar mucho este caso, ¿no? De, obviamente, si nos ponemos a comparar una iglesia con otra, iglesias que tienen mucha más trayectoria y años y están estructuradas, aunque son distintas realidades, o sea, obviamente que siempre van a haber diferencias. Pero obviamente el Señor no nos llamó como a todos a estar en esa super iglesia, por así decirlo, sino también en serle útil en una obra para que pueda Él también edificar a esas personas que están en esa área en particular. Entonces deberíamos meditar y pensar, o sea, ¿cuál es mi reacción? Me critico esto? No, que aquí falta esta cosa, deberíamos tener esto también, o más bien hablo con los hermanos o el pastor, mire, veo que está esta necesidad, ¿en qué puedo aportar? O sea, ¿en qué puedo ser de utilidad para el Señor también? O cuándo fue la última vez que quisimos o brindamos algún apoyo en el ministerio, o en alguna área de servicio que pudiese estar necesitando apoyo. O como dijimos antes, o siempre tenemos una excusa para, obviamente, en nuestro propio corazón no hacerlo sentir mal, porque cuando tiramos la excusa, como que ya estoy en paz con Dios. Pero la realidad es que, obviamente, es preferible, es más fácil para nosotros excusarnos a tomar el esfuerzo que conlleva servir. O lo otro, estoy dispuesto a poner el bienestar de la iglesia también por encima de mis preferencias personales. Cuando estoy buscando construir o contribuir a a una comunidad más fuerte en la iglesia, o porque tengo necesidades, mejor busco, miro algo que sí las tenga y prefiero ir a ese lugar a hacer una utilidad del Señor en esta área, en esta iglesia donde va a hacer más falta, pues. Entonces, hay que siempre estar pensando en esas cosas. El Señor nos llamó a servir más que a ser servido. Imagínense, el Dios Todopoderoso se encarnó obviamente en Cristo para servir. Y nosotros más bien queremos que nos sirvan, que nos suplan las necesidades, que no nos falte nada. Cuando también obviamente hay mucha necesidad de que suplir en la iglesia, pero no siempre mira la propia. Importante, hermano, meditar mucho en estas cosas, porque obviamente en la casa de Dios siempre va a haber necesidad y van a haber carencias que suplir. Y el Señor a cada uno le dio un don y una responsabilidad con ese don. O sea, ya está de parte nuestra si lo enterramos o lo multiplicamos. Ya sabemos que obviamente al Señor que conoce qué don nos dio, a Él le vamos a rendir cuenta de esas cosas. Pero ojalá nos encuentre utilizando ese don para su gloria y para servir a nuestros hermanos. Y otra pregunta, o sea, que tengo varias, me disculpo, pastor, si me extiendo un poco. O sea, ¿en qué áreas también nos gustaría servir más activamente?
o en dónde podemos a ayudar para suplir necesidades en nuestra iglesia. Y si es que tenemos algún área vista, me estoy también preparando yo para dar un mejor servicio en esa área. O también nos acomoda hacerlo como queramos hacerlo. O nos gustaría prepararnos para hacerlo de mejor manera al Señor, que también es importante. O sea, no crean que, bueno, lo que hace el pastor, por ejemplo, preparando las enseñanzas, si tuviese un corazón así como que lo que salga del paso nomás, obviamente no serían enseñanzas tan edificantes, porque eso también conlleva un tiempo, un sacrificio, un esfuerzo. No es que va a salir de la nada todo eso que se enseña los domingos. Entonces, en nuestras áreas de servicio también hay que involucrar esa capacidad o esa necesidad de seguir desarrollando para darle un mejor servicio al Señor. Entonces, son preguntas que quería dejar así para que pensáramos. Eso, Amén. pastor. Amén. Gracias, José Luis. Finalmente el perdón, ¿no? Otro aspecto también que se deriva del amor. No podemos perdonar si no amamos, ¿no? Mm. Y no hay ninguna iglesia local que escape de la necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias hay problemas. Hace algún tiempo yo hablaba con un pastor al cual eh, eh, le tengo en alta estima, un pastor mayor que yo, con más experiencia, y hablábamos de esto de la iglesia. Y él me decía, eh, sí, lo que pasa es que muchas veces se hacen imágenes de las iglesias, digamos iglesias grandes de otros países, iglesias sanas, como si fuesen escenarios perfectos, me decía él. Pero la gente se hace esa idea porque no conoce la idea, no conoce lo privado de esa iglesia. Generalmente son iglesias grandes, a veces con más de un pastor, 10 pastores, 1000, 3000 personas. Pero imagínense si en una realidad como la nuestra, que nos congregamos 40, 50 personas, tenemos dificultades. Multiplique eso por 3000 personas. Entonces, claro, hay dificultades también en esa iglesia, a pesar de que a veces se vea como todo mucho más estructurado y a veces las personas se hacen una idea falsa, ¿no? de eso. También hay problemas y en esa iglesia grande, como en nuestra iglesia pequeña, necesitamos del perdón. Como yo lo decía el día domingo, la iglesia, cualquiera esta sea, incluida la nuestra, está conformada por pecadores rehabilitándose del pecado. ¿Qué pasa cuando alguien se está rehabilitando? Eventualmente reincide. ¿En qué reincidimos nosotros? En el pecado. Y, y en ciertas ocasiones reincidimos en el pecado dañando a otros. ¿Sí? Otros te van a dañar, tú vas a dañar a otros, yo voy a ser dañado. Esa es la dinámica, ¿no? de las relaciones humanas propiamente tal. La iglesia como tal no escapa a eso. No escapa. Esto pasa en todos los lugares donde haya más de dos personas. ¿Sí? Ahí, donde haya más de dos personas, van a haber conflictos, van a haber dificultades, van a haber desacuerdos, van a haber heridas, pero la diferencia que el Señor Jesucristo nos llama a hacer a través de su palabra es cómo lidiamos nosotros con las diferencias, cómo lidiamos nosotros con las ofensas. Lo debemos hacer ciertamente a través del perdón, a través del perdón. No, yo en el día domingo lo decía como eh, un poco dinámico, decía, ¿no? Porque a veces nosotros también nos paramos en esa vereda de no querer perdonar, pero en realidad no es que sea una alternativa, debemos perdonarnos, iglesia, debemos perdonarnos los unos a los otros cuando nos ofendemos. Y ahí, en este caso, recurrimos a esta parábola, ¿no? Que se introduce con la pregunta de Pedro en Mateo capítulo 18 verso 21 al 35, donde Pedro le pregunta al Señor. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Es decir, un perdón que se debe dar al hermano que peca contra ti sin límites. Y el Señor, de manera magistral, ahora lo ilustra con esta parábola, ¿no? De un rey y de sus siervos, de un siervo al cual él le perdonó una deuda impagable, y luego este siervo, una vez que sale de la presencia del rey,
tenía un consiervo que le debía una cantidad insignificante a la luz de lo que él había sido perdonado y decide no perdonarle, ¿no? Ahí los consiervos de él saben de esta situación y el rey lo manda a llamar de nuevo y cosecha las consecuencias de no perdonar. Esa es una parábola que ilustra de manera muy vívida esto del perdón y tal vez también nos representa a nosotros cuando no queremos perdonar, ¿no? Cuando no queremos perdonar. Hay, hay consecuencias del no perdón, ¿no? Del no perdón para nosotros. Dice el texto que será expuesto a verdugos. Probablemente ahí lo que quiere decir es que va a tener que aprender por las malas, por decirlo así. No fue capaz de reflejar el perdón que recibió para nosotros en Cristo, ¿no? Para interpretar la parábola, ese perdón sin límites e inmerecido que nos dio Cristo a través de su obra, no fue capaz ahora de reflejarlo hacia otro que ofende. Bueno, Dios va a buscar otra manera entonces más dolorosa de enseñarte y de enseñarnos a perdonar cuando no queremos hacerlo, cuando no nos basta la obra de Cristo. Y eso también es muy triste, ¿no? Que no nos baste la obra de Cristo como la máxima expresión de perdón a nuestro favor para perdonar a otros. Usted sabe que en psicología también hablan de la necesidad de perdonar, pero ahí el fin es terapéutico. O sea, enseñan que perdonar es más bien necesario para dejar atrás los pesos y ser una persona libre, etcétera, no vivir atado al pasado. Pero para nosotros como creyentes el tema del perdón tiene otro enfoque, más allá de este verdugo que también va a venir si no perdonamos, pero el enfoque es que hemos sido perdonados en la obra de Cristo. Entonces, el hecho de haber sido perdonados en Cristo no nos puede dejar indiferentes al que nosotros también manifestemos perdón hacia los demás. Esa es una parábola, hermanos, que nos enseña de manera con peras y manzanas que nosotros no tenemos la opción de no perdonar y sin embargo muchas veces lo hacemos, muchas veces no queremos perdonar. Leímos el día domingo varios pasajes, ¿no? Para martillar esta idea necesaria del perdón entre nosotros, entre ellos Efesios 4, 31, 32. Después leímos Filipenses 4, 1 al 3, el caso de Evodia y Síntique y la necesidad, ¿no? De que entre nosotros hayan personas como fiel compañero del verso 3, personas que sean agentes, ¿no? Para establecer las buenas relaciones, para establecer entendimientos, y no que seamos, por el contrario, personas que están incendiando situaciones, ¿no? Y esto puede ser pasivo o activo, ¿no? Incendiamos situaciones de manera pasiva cuando oímos cuando oímos, digamos, el rumor o la falta de conformidad con algo que haya pasado, de la situación, y entonces estamos de cierta manera, de manera pasiva, ¿no? También contribuyendo. Y de manera activa ya cuando nosotros mismos empezamos a ser parte del asunto, empezamos a hablar más de lo suficiente, estamos lejos de ser fiel compañero. Yo estoy seguro que Pablo conocía a este hombre y sabía de sus características, por eso lo puso a cargo de esta situación tan álgida ahí en Filipos, tan difícil de resolver. Y de cierto modo, ¿no? Debiésemos nosotros ser preparados o preparar nuestro corazón para comportarnos como fiel compañero. Eh, Él debió haber tenido un gran testimonio a los ojos de Pablo y seguramente que era una persona que no se dejaba contaminar tampoco, de manera de no irse hacia Evodia ni irse para Sintique, sino que mantenerse neutral para mediar entre ellas. Personas que fueron compañeras del apóstol Pablo, que combatieron en el Evangelio. Evodia y Sintique no eran unas personas nuevas. Y eso también nos enseña que aún llevando años en el Evangelio, podemos nosotros hoy mismo o el día de mañana protagonizar batallas entre nosotros que van a necesitar que nos perdonemos, que nos perdonemos. Y Dios ha dispuesto también en muchas ocasiones que haya mediadores, como en el caso del texto de Filipenses, para que eso ocurra. Eh, Son tres elementos, ¿no? Fundamentales, amados hermanos, hablando de las relaciones, ¿sí? De las relaciones de las relaciones en una iglesia sana. Evidentemente el amor como su fundamento, como su raíz, y luego, ¿no?
que está establecido el amor bíblico, en términos bíblicos, el servicio y el perdón. Servicio y el perdón, para que nosotros podamos como congregación eh, mantenernos saludables, ¿no? Mantenernos saludables y no dar espacio eh, a Satanás, no dar espacio a nuestro propio corazón, que es orgulloso y soberbio, y, y poder entonces así cumplir el propósito del Señor, ¿sí? El Señor quiere que nosotros como iglesia seamos eh, unos buenos representantes de su gloria. Entonces, si no tenemos amor, si no nos servimos los unos a los otros, si no tenemos la capacidad de perdonarnos, eh, ¿quién se está dañando? La imagen y el testimonio de Cristo, porque se supone, amados hermanos, que nosotros somos su iglesia, nosotros somos su cuerpo. Entonces, lo que debiese primar en nosotros es precisamente esto: amor, servicio y perdón. Eh, Así que bueno, hay mucho para meditar y para aplicar en cada uno de nosotros. En la medida que cada uno de nosotros, hermanos, aplique esta enseñanza a su propia vida, es claro que vamos a avanzar como iglesia. Si pasamos la enseñanza y no nos hacemos preguntas y no le pedimos al Señor que produzca cambios y reformas en nuestro corazón de verdad, entonces no, esto va a pasar y no va a generar en nosotros ningún cambio. Dios quiere obrar cambios en nosotros, pero también es necesario que cada uno de nosotros se disponga para que esos cambios puedan ocurrir y permanecer. Cuando el cambio viene de Dios, ese cambio permanece. Sí, ese cambio permanece y no solo permanece, sino que vamos gradualmente avanzando a la imagen de Cristo en nosotros y entonces todos como parte de esta iglesia local eh, glorificamos al Señor de mejor manera. Así que eso yo les dejo como pensamiento y también como preguntas para cada uno de nosotros. Amén, amén, pastor. Y sí, el fundamento también del perdón, tan importante igual en el tema de la convivencia de los creyentes, ¿no? Para mantener la unidad. Imposible mantener obviamente la unidad en la iglesia, en la familia o en cualquier ámbito si no hay perdón. Amén. Obviamente lo principal caso es perdón, es separarnos, dividirnos y apartarnos, o sea que obviamente no tengamos esa armonía que el Señor espera de nosotros. Si no vamos a andar como la iglesia de lo pensaba, la de Corinto. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, cada uno tenía su ídolo, Ujú, porque cada uno tenía una preferencia, a lo mejor, no sé, a mí Pablo me cae mal, me miró feo, o dijo algo en la prédica que como que me lo está diciendo a mí, no sé, qué sé yo. Y entonces ya por esa simple razón tomo un resentimiento. Entonces, obviamente, normalmente cuando nos cuesta perdonar es porque tenemos un alto nivel de egocentrismo, porque tomamos todo tan personal que capaz, no sé, la persona no tiene nada, ni ningún pensamiento negativo contra nosotros, pero cualquier mínima cosa que le veamos, no, eso es conmigo. O pasó X o Y y no me gustó lo que hizo. O sea, porque estamos predispuestos ya. Entonces, obviamente, es imposible mantener esa comunión, ese amor y el servicio cuando estas actitudes están dentro de nosotros, porque nos vamos a estar siempre divididos. Aunque capaz no digamos nada, el corazón hace un hueco ahí interno que nos va mermando poco a poco espiritualmente. O sea, nos apaga el gozo, nos quita esa paz del Señor y estamos pendientes de la contienda, del problema, de lo que no me gusta, de criticar al hermano. O sea, y el Señor todo lo contrario nos dice: Antes de decir lo que sea, mira tu ojo, sacate la viga para que podamos mirar mejor". O sea, obviamente el que está lleno de falta de perdón o de resentimiento es como si estuviese ciego. Difícilmente podrá, obviamente, ser guiado por el Señor a tomar buenas decisiones si antes no toma ese pie inicial del perdón. Porque esto es lo que nos libra de caer por así decirlo, en ese agujero que parece que no tuviese un fin. Hasta que ya uno en el Señor decide, con la ayuda del Espíritu, obviamente, porque necesitamos su ayuda, su asistencia en todo tiempo, hasta para el perdón, porque humanamente para nosotros es imposible. O sea, el pecado nos tiene de esta manera, o sea, que seamos egocéntricos. O sea, no hay manera de cómo hacerle frente a esto por nuestras propias fuerzas.
porque el resultado es que busquemos nuestro beneficio propio y si en algún momento en la iglesia no consigo ese beneficio con algún hermano, se va a generar sí o sí un resentimiento, sin tomar en cuenta ni siquiera el por qué hermano no pudo o por qué la iglesia no pudo suplir X o Y necesidad. Simplemente porque no la tuve, me molesté. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas actitudes y que el Señor nos libre y nos guarde de esto. De obviamente mantener esa unidad en el Señor y siempre estar como el Señor le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7, o sea, prácticamente para decirle las veces que sea necesario. Perdonemos y perdonemos y perdonemos, que esto nos va a ayudar a vivir de una forma en paz y en gozo, mantener la unidad en la iglesia y también tener ese amor que va a pagar todos estos dardos y todas estas cosas negativas que siempre las van a ver. O sea, somos obviamente seres que estamos en ese constante crecimiento en el Señor, en santificación, y mientras estemos así, van a haber diferencias, van a haber problemas y va a haber molestia entre nosotros. Pero el Señor sabe eso, igual nos dice que perdonemos, que el primer ejemplo lo tenemos en Él. O sea, como hablamos de un principio, no hay nada que el Señor nos haya pedido que Él no haya hecho primero. Y en una magnitud como que para que no tengamos ninguna excusa. Porque no es que digamos, no, ese Señor no perdonó algo súper liviano, no sé, no, el Señor perdonó, o sea, tuvo que enviar a su Hijo en la cruz, o sea, para alcanzar el perdón de todos nosotros. Y no hay nada que pueda competir contra esa necesidad de perdón. O sea, de cosas que nosotros podamos tener o guardar nuestro corazón de forma negativa. Entonces siempre miremos a Cristo, que es nuestro ejemplo, y sigamos sus pisadas. De esa manera podemos estar reformándonos día, cada día y viviendo de forma sana en nuestra iglesia, en nuestra familia, en donde sea que estemos desenvolviéndonos. Entonces quería comentar eso, pastor. Bien, gracias, José Luis. Oremos, iglesia, por esta enseñanza para dar cierre. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por estas reflexiones, Señor, por estas aplicaciones. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a preguntas personales que nos guíen a cambios permanentes, Señor. Sabemos que no amparado en nuestra fortaleza, sino amparado, Señor, en tu poder, en tu espíritu, Señor, en tu palabra. Necesitamos ciertamente más amor. Ninguno de nosotros podría decir que ama lo suficiente o que ama como tú nos amaste en Cristo. Tampoco ninguno podría decir que sirve todo lo que podría servir. Siempre hay áreas y siempre hay espacios, Señor, para hacerlo mejor, Señor, para involucrarse más. Y por último, Señor, el perdón, que nos va a permitir estar con armonía, Señor, donde existen relaciones humanas, Señor, van a haber diferencias, van a haber conflictos y necesitamos entonces practicar el perdón en todos los sentidos necesarios, Señor. Cuando yo ofendo, poder pedir perdón y también aceptar, Señor, cuando alguien me pide perdón a mí por algo que me haya hecho, Señor. No guardar rencor en nuestros corazones, Señor, sino que mantenernos con nuestros vasos limpios, Señor, delante de ti, con una conciencia tranquila, Señor, con una conciencia limpia delante de ti. Te pedimos en este sentido que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Y si en alguno de nosotros, Señor, en este preciso momento hubiesen situaciones inconclusas respecto del perdón, también, Señor, quedan expuestas delante de ti. Te pedimos que tú obres en nosotros también a través de esta predicación de manera práctica. Es lo que perseguimos, Señor, que tu palabra nos afecte y que provoque cambios, Señor, en nosotros. Te damos muchas gracias por estas predicaciones compartidas en octubre, Señor. Hemos hablado de cosas muy importantes para nuestra realidad de iglesia local, como es la palabra y vivirla, como es también, Señor, la familia, la oración. Y ahora, por último, Señor, sobre nuestras relaciones basadas en el amor, Señor, y en el servicio y el perdón. Ayúdanos a poder tener siempre en cuenta estas enseñanzas para que las podamos practicar, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.